Mi nombre es Sugel Michelén y estoy aquí con mi esposa Gloria. Queremos invitarlos a que vengan a nuestra casa para conversar acerca del matrimonio en cuarentena. Bueno, lo primero es que queríamos invitarlos a un café. Nos hubiera gustado invitarlos a un café, pero si no, pueden buscar un café y sentarse con nosotros aquí. O un té. O un mate, como hacen en Argentina. Ah, sí, también. Bueno, el asunto es que sabemos que hay personas que han estado tratando de aprovechar este tiempo para hablar acerca de cómo lidiar con los niños, para hablar de cómo aprovechar mejor el tiempo. Otros haciendo recetas, probando recetas. Exacto. Pero nosotros queremos concentrarnos de manera particular en el tema del matrimonio. Mi amor, ¿cuánto tiempo tenemos tú y yo juntos? ¿Se te olvidó? No, no esperaba esa. No, se me olvidó, no, imposible. No, tenemos 38 años, en noviembre cumplimos 39 años de casados. De casados. De casados, tuvimos 2 de novios y de amistad, como 4 años, o sea que... Sí, nosotros estamos... desde los 16 años, yo 16 años y tú 17. Exactamente, así que tenemos un buen tiempo. Sí. Y como dice Gloria, en noviembre cumplimos, si el Señor nos permite, 39 años de casado, tenemos 3 hijos y 5 nietos. 5 nietos, Sí. tenemos esa enorme bendición. Alguien decía que aquellos que no tienen nietos deberían alquilarlos, se disfrutan mucho. Pero bueno, lo que queremos hablar es que por la soberanía de Dios nosotros estamos en este tiempo de cuarentena. Muchos matrimonios están 24/7 juntos en la misma casa y es importante, amor, que hablemos del tema de la soberanía de Dios. Sí, totalmente. No es que de repente este virus nos ha trancado aquí, no, Dios nos ha provisto este tiempo. Y de lo que nosotros queremos hablar es que puede ser un tiempo de muchísima bendición y también puede ser un tiempo que destruya matrimonios si no saben aprovechar esto de una manera bíblica, de una manera apropiada. Así es. El hecho de pensar que Dios en su soberanía nos ha traído hasta aquí debe llevarnos también a creer que el Señor por su Espíritu nos ha dado los recursos para poder sobrellevar este tiempo y poder aprovechar este tiempo. O sea, no es a sobrevivir la cuarentena. Exacto, no es a sobrevivir la cuarentena. Y por eso es muy importante cuidar la vida espiritual. Porque si uno no cuida su vida espiritual, estar rozándose 24 horas, más muchos que tienen niños, o que tienen también un padre o una madre que vive con ellos. Los niños están en escuela, en el hogar, o sea que nosotros tenemos que estar agarrados de las promesas de Dios, mirando el Dios que tenemos para poder entonces enfrentar esos roces, porque los va a haber. Nosotros hemos tenido roces. Eso es lo más natural, porque somos humanos. Sí, más ella que yo, realmente ella es más paciente, pero hemos tenido que tratar algunas cosas en estos días. Tenemos ya casi un mes aquí en casa, habiendo salido muy poco al supermercado a hacer diligencias aquí o allá. Pero una de las cosas que nosotros queríamos tocar en el día de hoy es el hecho de que el estar en cuarentena no pone en suspenso ni nuestro cristianismo ni nuestros votos matrimoniales. Y es algo en lo que Gloria y yo hemos estado pensando mucho en estos días, el tema de los votos. Cuando hablamos de los votos, obviamente nos estamos refiriendo a eso que los novios prometen el día de la boda. Yo prometo. No, yo también prometí muchas cosas. Y por la gracia de Dios, he tratado de ir recordando, pero caemos. Uno cae y vuelve y se levanta. Sí, por alguna razón el apóstol Pablo, antes de hablar de los matrimonios, en Efesios capítulo 5, primero habla de la llenura del Espíritu. Y luego, después que habla de la llenura del Espíritu, habla del hogar y abajo habla de la armadura de Dios. Así que Pablo habla de la vida en el hogar, en ese sándwich entre la llenura del Espíritu y por otro lado tomar toda la armadura de Dios para que podáis
resistir en el día malo, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo yo puedo ser llena del Espíritu Santo? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Es interesante notar que en Colosenses capítulo 3, versículo 16, tenemos un texto muy similar a Efesios 5, pero en vez de decir sed llenos del Espíritu, dice Pablo, sed llenos de la palabra de Cristo. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Así que básicamente es dejarnos guiar por el Espíritu a través de su palabra, dependiendo en todo de Él. Es decir, yo tengo que entender que yo no puedo ser de ninguna manera el esposo que Gloria necesita. Ella debe entender que ella no puede ser en sus propias fuerzas la esposa que yo necesito, a no ser que seamos guiados, llenados por el Espíritu de Dios, que nos guía a través de su palabra. No es algo místico aquí. Sí. Eso es básicamente ser lleno del Espíritu. Yo he hablado con varias hermanas y me he gozado muchísimo sabiendo que ellas están tratando de hacer eso, de pasarse su día en oración, que hacen su devocional. Una hermana me decía, wow, como que para mí ha sido un tiempo extraordinario. Claro, esta hermana es sola, vive sola. Y yo estaba llamándola pensando que iba a consolarla. Y ella me dijo, no, yo ahora puedo decir como Job, yo creía que de oídas te había oído y ahora te conozco. Pero yo sé que la experiencia de la mamá que tiene niños, que está dando clases, que está cocinando, lavando, doblando ropa, planchando, tal vez no es posible hacer lo mismo que hace una persona sola, pero con esta llenura del Espíritu Santo tú puedes buscar la manera de buscar himnos, de escribir versículos, llenarte de la palabra, que la palabra esté aquí y baje aquí. Una cosa, amor, volviendo otra vez al tema de los votos matrimoniales, nosotros el día de la boda prometemos amar a nuestras esposas, prometemos guiarlas, cuidarlas, proveerles, básicamente lo que Pablo dice en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y las esposas prometen que van a hacer todo eso, van a amar, pero también van a ser sujetas, van a ser sumisas. ¿Qué tú encuentras que es difícil o que es un reto para una mujer someterse a su marido y cumplir ese rol que Dios le ha dado a la esposa de ser ayuda idónea en el contexto de la cuarentena, estando trancados 24/7? ¿Cuál tú crees que es el reto, o aún cómo te has sentido tú en medio de todo esto? Bueno, yo empezaría hablando de lo que es el respeto. Y yo respeto a mi marido por el lugar que Dios le ha dado, que Él es mi cabeza. Él puede pecar, Él puede dejar algo tirado, pero Él es mi cabeza a quien yo debo respetar y someterme. Entonces, en la vida práctica, cuando Él falla, porque Él falla, Él es humano, entonces sí, yo tengo que recordar eso. O sea, Dios me dice que me someta a mi marido, que lo respete y que lo ame. Eso es lo que hemos visto tantas veces en Tito. Entonces, pero en tiempo de cuarentena no es una excusa. Va a ser un poquito más difícil posiblemente porque el esposo está en casa todo el tiempo y tenemos diversidades de esposos. Ayer nos reunimos con nuestro grupo pequeño y gracias al Señor esos esposos estaban fregando, lavando platos, ayudando con los niños. Wow, nos quedamos maravillados. Pero sabemos que no todo el mundo es así, que hay esposos que son más latinos, que tienden a esperar ser servidos todo el tiempo. Tienen el síndrome del príncipe. Sí, entonces al príncipe hay que servirle, llevarle el café, llevarle el agua, buscarle la ropa, y entonces uno puede sentirse irritado cuando ya de por sí uno se siente presionado con todo el trabajo y con que uno está lidiando con una incertidumbre. Sabemos que Dios es soberano, pero las noticias están ahí, aunque yo trato de no estar demasiado en noticias no hay necesidad. Pero sí, ciertamente uno no sabe
la situación, sí. cuánto va a terminar y que estamos lidiando con un enemigo invisible. Entonces, pero Dios tiene control de ese enemigo invisible, por pequeño que sea. Sí, si el Señor le dio a las mujeres ese papel de imitar a Jesús, porque es importante señalar esto, las mujeres imitan a Jesús en su sumisión al Padre. Nosotros imitamos a Jesús en el papel de ser cabeza de la iglesia, pero los dos en el matrimonio imitamos a Jesús. Ahora, si Dios le dio a la mujer el papel de imitar a Jesús en su sumisión al Padre, debemos creer que Él también nos dará los recursos para hacer eso. O sea, Dios no es como Faraón, que le pedía al pueblo de Israel que hiciera la misma cantidad de ladrillos, pero no les daba la paja. Nosotros tenemos un Dios bueno y misericordioso, que nos pide algo, pero a su vez Él nos da los recursos para poder hacerlo en sus fuerzas, no en las nuestras. Ahora, esa es la parte que le toca a la mujer, y alguien puede pensar, oye, pero a nosotros nos tocó la parte más difícil. Bueno, realmente yo no estoy seguro de eso, porque la meta o el propósito del hombre en el matrimonio, o el papel que le tocó en el matrimonio, es amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo amó a la iglesia entregando su vida entera por ella. En ese sentido, maridos, recuerden que nosotros estamos ahora en casa, que nuestras esposas están muy cargadas. Como dice Gloria, aquellos que tienen niños todavía están en una situación más difícil. Nosotros tenemos que ayudar. Y yo entiendo que muchos de nosotros tenemos el trabajo en casa. No es que estamos de vacaciones. De hecho, el trabajo para mí, que soy un pastor, se ha cuadruplicado o triplicado en este tiempo de cuarentena por las necesidades que hay. La diferencia es que ahora yo no me tengo que trasladar y por lo tanto nosotros podemos estructurar mejor el tiempo de tal manera que yo pueda dedicarme a mis labores pastorales, pero al mismo tiempo yo pueda ayudar a Gloria en quehaceres que normalmente yo no hago porque no estoy aquí en casa. Pero ahora nos toca poder servirnos juntos en este tema. De hecho, en una situación normal, el hombre debe servir a su esposa, porque el liderazgo que Dios le da al hombre es un liderazgo de servicio. No es para que seamos príncipes y reyesitos. Amor, ¿en qué sentido tú entiendes que yo puedo ser de ayuda para ti, pensando en los matrimonios que nos están viendo? ¿Qué tú crees que las mujeres, que si tú puedes darles a ellas una voz, estarían pidiéndoles a sus maridos que tomaran en cuenta en un tiempo de cuarentena? Bueno, yo pienso primero que el marido debe ser un sostén, la mujer también. O sea, en la Biblia se compara la mujer como una torre de seguridad, de confort. No. Bueno, dice que la mujer sabia edifica su casa, la mujer de Proverbios 31 dice que abre su boca con sabiduría. No, era el Salmo 144, columna. Es una columna. Pero tú estás diciendo ahora del hombre, que tú esperas que la mujer, que el hombre sea, de sostén. Sí. Y yo sé que para el hombre es una situación difícil porque él tiene que proveer para esta familia, pero también dar seguridad. No solo darnos seguridad a nosotros, darle seguridad a los niños, porque muchas veces los niños se sienten también atemorizados de toda esta seguridad y las mascarillas y todo esto, y si yo me enfermo, y si mi mamá se muere, mi papá se muere. Entonces, que el esposo pueda ser un sostén, que pueda haber comunicación, y como tú decías, la palabra estructura para mí es muy importante, o sea, porque así uno sabe cómo se planifica el día, qué tú esperas de mí y qué yo espero de ti. Y por otro lado, el hecho de ayudar, a veces el hombre dice, estoy ayudando a mi esposa, pero él come, él ensucia ropa, en nuestra casa. Entonces a nosotros nos gustaría así que los hombres ayudaran, que preguntaran, ¿cómo te puedo servir? Que tal vez en un momento dado él entretenga a los niños para yo poder ir y leer mi Biblia, porque tal vez hoy no he podido leer mi Biblia.
esas cosas yo pienso que son muy importantes. Pero yo creo que de hecho nosotros quisiéramos, porque ya el tiempo es breve, se está acabando, y nosotros quisiéramos quizás grabar otros videos donde hablemos de la comunicación más ampliamente. Pero es importante que las mujeres también comuniquen las cosas, sí, y le digan a los esposos lo que quieren, porque muchas veces las mujeres esperan que los esposos deduzcan o adivinen, y a veces nosotros estamos tan metidos en nuestro mundo que no nos damos cuenta de ciertas cosas que para ustedes son muy, muy obvias. De todas maneras, el tiempo se nos ha ido. Y si hay un pensamiento o dos pensamientos que queremos dejar en la mente de ustedes antes de terminar esta conversación, es lo siguiente. Primero, que el matrimonio tiene como propósito ser una parábola viviente del Evangelio. Nosotros estamos llamados a mostrar la relación de Cristo con su iglesia, y el hecho de que el Evangelio esté de por medio quiere decir que también es un lugar donde vamos a tener que pedir perdón y donde vamos a tener que otorgar perdón. Y por el otro lado, lo que decíamos al principio, de que es Dios en su soberanía el que nos ha colocado en esta situación, y debemos creer y confiar que Él nos dará los recursos de su gracia en Cristo para sobrellevar esta cuarentena de una manera piadosa. Sí, Señor. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Gracias por haber estado con nosotros, y oren por nosotros para que podamos seguir haciendo más capítulos de estos. Hasta luego.